Señor, te damos muchas gracias en esta hora por el tiempo que nos has dado para alabarte, cantarte con nuestros hermanos y gozarnos en tu presencia. Señor, dirige nuestros ojos, nuestra lectura, nuestra comprensión de tu palabra en Lucas 20:41, con el título de ¿Quién es Hijo el Cristo?, ¿no? Así que te pedimos que nos des esa sabiduría, esa iluminación de parte del cielo para que podamos tomar decisiones en nuestras vidas, para que nuestra conducta sea dirigida de manera correcta a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, muy bien, muchas gracias a todos ustedes que ya están conectados y vamos a empezar el estudio de ahora en el texto. Yo le he añadido arriba a la derecha pues un tema importante para mí, que es justamente poder encontrar la idea de lo que vamos a rescatar. ¿Cuál es la idea de lo que vamos a rescatar aquí? La idea que rescataremos es que Jesús es Dios. ¿En base a qué? En base a la lectura de lo que tendremos hoy día. Mire, solamente son 5 o 4 versículos, si no me equivoco, ¿verdad? Pero el contexto siempre es importante, así que si tienes tu Biblia, acompáñame un ratito nada más para ver los títulos de los capítulos anteriores. En mi versión Reina Valera hay unos títulos y posiblemente si tienes otra versión, la versión Dios habla hoy, o tienes la versión traducción del lenguaje actual, NBI, o de repente tienes una versión latinoamericana, los títulos pueden fluctuar un poquito y el contexto de los versículos también. Pero acuérdense que los títulos han sido puestos por hombres y no por el autor del Evangelio. Así que está bien, el título puede ser ese, o incluso tú le puedes colocar tu propio título. Ese es un buen ejercicio, ¿no? Agarra una Biblia sin títulos y trata de hacer tu esquema. Empieza acá, sigue acá, y ponle tus propios títulos. Ese ejercicio es fenomenal. ¿Y dónde encuentro esas Biblias? Bueno, si tienes una computadora es bastante fácil. Entras, ¿no? Y pones una cita bíblica o Getaway creo que es exactamente el nombre, y te arroja Biblias de diferentes versiones sin títulos. Entonces los copias y los pegas en Word y comienzas a trabajar, ¿no? A mí me encanta hacer esas cosas porque allí aprendes muchísimo, abundantemente. Bueno, regresemos, que nos vamos siempre con las conductas para poder trabajar. Aquí tenemos el libro de Lucas, y en el libro de Lucas nosotros vamos a poder encontrar el contexto. En el capítulo 17 Jesús está dirigiendo pues a Jerusalén, va a pasar por varios lugares, ¿no? En el capítulo 18 Jesús habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, hablando de la perseverancia de la oración. Se encuentra con fariseos, se encuentra con niños, se encuentra con gente a su alrededor. Un joven rico viene y quiere seguirle, pero Jesús le dice, déjalo todo. Él no quiere, él es codicioso. Y entonces surgen preguntas y Jesús responde pues que tiene que tener fe como un niño justamente para hacerlo. Y no va a poder porque él tiene su confianza puesta en las riquezas y no en el Señor. Y entonces anuncia cómo será la salvación en el capítulo 18, 31 en adelante. Encuentras justamente esto, que él habla de cómo va a morir y es necesario que él muera para que nosotros podamos ser salvos. Y luego, cuando Jesús ya está cerca, llegando a la ciudad de Jerusalén por la Pascua, la fiesta de la Pascua, que es una fiesta importante para los judíos, un ciego reconoce a Jesucristo como el Mesías y le ruega que como Mesías cumpla las profecías, ¿no? Eso fue el estudio que tuvimos, y que lo sane porque el Mesías que vendría tendría el poder de sanar a ciegos, a cojos, a mudos, a sordos, y es exactamente lo que hizo Jesús en este pasaje. Y en el versículo 42 no solamente lo sanó, porque dice que Jesús le dijo, recíbela, o sea, la vista, tu fe te ha, y luego dice, salvado. No solo ha sanado, sino que ha sido salvado, que para efectos del Antiguo Testamento es la misma palabra, porque Dios sana y salva. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Salvar, sanarnos, pero más que sanarnos, quiere sanar, o sea, más que sanarnos físicamente, quiere sanar nuestra alma que está herida, está corrompida por el pecado y nos ha alejado de Dios. Y la única forma de que sea sanada es a través de Jesucristo. Y en el capítulo 19 encontramos otro hombre muy rico. Sí, a pesar de que el joven rico se había alejado por su codicia, este hombre muy rico y que pertenecía a un grupo de desechados sociales porque eran traidores, era el malo de los malos. Este sí se arrepiente y este sí deja todo sin que Jesús se lo pida incluso, ¿no? Y se levanta y proclama, le dice, dejo todo, devuelvo y he hecho mal. Y Jesús dice, wow, este hombre tiene fe, ¿no? Este hombre también es descendiente de Abraham y tiene acceso al reino de los cielos. Y estaba mucha gente alrededor de él, mirándolo, juzgándolo, y pues Jesús aprovecha y habla de una parábola de las 10 minas,
que es donde nosotros rescatamos el tema de que Dios te ha dado dones, amigo. Te ha dado talentos, inteligencia, te ha dado sabiduría, te ha dado fuerza, te ha dado habilidades en las manos, qué sé yo, en las conductas, en decisiones. Hay cosas que no son innatas, que no son naturales, y son cosas que Dios te ha dado para que vivas esta vida terrenal, dándole gloria a Dios por eso, para que tú le rindas cuentas un día a Dios. Y un día Dios te va a pedir cuenta por todas las habilidades que tienes. No son tuyas, se te han sido otorgadas. Y cuando hemos venido a Cristo, más aún el Señor te ha dado talentos. ¿Cuáles son? Ya lo hablamos en el estudio, ¿no? Ponte a disposición de servir a los demás. Y cuando sirvas a los demás, ¡ajá!, tus dones fluirán. Exacto. ¿Te vas a equivocar? Lo más probable es que sí. ¿Y vas a errar? Sí, somos erráticos, pues, nos vamos a equivocar. Pero cuando te pones a servir a los demás, Dios va a comenzar a fluir y va a comenzar a purificar esa joya que está todavía en bruto, ¿no? Y que tiene que ser refinada para que logre la expectativa para la cual fuiste creado. Así que Jesús habla de este tema. Y entonces llega a Jerusalén, se para en los olivos y piden que recojan un asno. Y de manera milagrosa, el asno está dispuesto y todo lo que Jesús dice se cumple y traen el asno, ¿verdad? Y Jesús está por entrar a Jerusalén. Y cuando está entrando a Jerusalén, todos los discípulos que seguían a Jesucristo, que era una multitud, no solamente eran los 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, sino que alrededor de los 12 habían 70, habían 120, y alrededor de los 120 había miles de personas que seguían a Jesús. Evidentemente el círculo concéntrico de Jesús era el sólido y los demás se convirtieron en casi traidores porque pasó mucho tiempo y dijeron, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Estos luego van a ser reprendidos en el libro de Hechos por Pedro para arrepentimiento justamente por lo que hicieron. Y ellos dijeron, sí, somos culpables, se arrepintieron y fueron salvos. Pusieron la fe en Jesucristo para salvación. Entonces Jesucristo entra, los líderes se ponen molestos y hablan contra Jesús para que él calle a la gente. Y le dicen, no, si ustedes los callan a ellos, hasta las piedras van a proclamar estas cosas, ¿no? Y entonces Jesucristo hace algo. Antes de que empiece la fiesta había unas purificaciones, un tiempo ahí en que la gente hacía coinonías. Y Jesús sube al templo. Está amenazado de muerte y sube al templo. Esto me habla de la valentía del Señor, ¿no? Estamos sacando el capítulo 19 y solo los títulos, ¿ok? Y en este punto Jesús hace algo que ya había hecho al comienzo, que es purifica el templo otra vez, provocando irremediablemente que los líderes religiosos, la cúpula que estaba allí, se enardezca contra él porque le estaba malogrando el negocio, ¿no? Si quieres saber más de esto, pues retrocede algunos videos o en tu propia Biblia, analízalo, vas a encontrar el porqué. Ok, entonces entramos al capítulo 20. Entonces sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron, y ahí está la lista de los quienes llegaron después de este tema, ¿no? Principales sacerdotes, escribas y los ancianos. Este grupo de liderazgo, tanto religioso como social, estaban interpelando a Jesucristo para pedirle cuentas. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Qué más? El Padre mismo se le había dado, ¿no? Y le hablaron diciendo pues estas cosas y Jesús les responde de una manera que ellos no pueden responder y se quedan callados. Inmediatamente Jesús agarra y comenzó a decir al pueblo en el capítulo 20, versículo 9, acerca de una parábola que ya la estudiamos, los labradores malvados. ¿Y de qué hablaba? Que estos labradores eran unos viñadores que habían alquilado a un hombre que era propietario y luego cuando el propietario iba a cobrar, mandó gente, los cobradores, y ellos les pegaban y nunca pagaron nada. Finalmente, pues el dueño manda al hijo para que lo respeten y le paguen, y ellos matan al hijo para quedarse con la propiedad. ¿Qué haría entonces el dueño? Iría pues y acabaría con el problema, sacándolos del camino, ¿verdad? Y reapropiándose de lo que era suyo. Y este pasaje, que lo he resumido de manera muy sucinta, muy simple, que tenías que leerlo, ¿verdad? Hasta el versículo 18, del 9 al 18, nos hablaba acerca de que el planeta Tierra le pertenece a Dios. Y Dios le había dado a la nación de Israel la responsabilidad de cuidar el viñedo, de que ellos sean entes que pudieran ir a otras naciones también para incluirlas y sean bendecidas de parte de Dios. Pero estos viñaderos, que serían los equivalentes a los líderes religiosos, que eran ¿quiénes?
los escribas, sacerdotes y ancianos. Subraya escribas, ¿ah? Porque es importante escribas aquí. Fueron reprendidos por Jesús de esta manera. El pueblo decía, oh, wow. Y los que estaban escuchando entendieron que era contra ellos quienes estaba hablando. Entonces, versículo 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano. Eso es lo que dice el versículo 19. Aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, estas palabras, ¿no? Así que enviaron espías para hacer que Jesús caiga, ¿verdad? Con el tema del tributo, y Jesús pues saca la moneda y le dice, ¿quién está el rostro aquí? Entonces denle al que está el rostro aquí lo que es suyo, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y ahí terminamos diciendo, tú ya le has dado a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Tu actitud, tu corazón, tu alma, tu voluntad le pertenece a Dios. Y entonces le hacen preguntas, ¿ok? Llegaron unos de los saduceos, versículo 27, ¿verdad? En el versículo 27 encontramos que los escribas enviando espías no solucionan nada. Así que ahora, ¿quiénes van a llegar? Los saduceos. Y ya estamos entrando a nuestro estudio del día de hoy, ¿no? Pero en este versículo vamos a hacer un pequeño repaso con algunas imágenes para que podamos entender bien el contexto de la idea, porque si no, no vamos a comprender lo que hoy día queremos estudiar en esos 4 pequeños versículos. En el versículo 27 llegaron entonces algunos saduceos de los cuales niegan haber resurrección para preguntarle a Jesús con una celada. O sea, los escribas no pudieron, los principales tampoco. Así que los saduceos ahora van a tomar curso, o sea, nos toca a nosotros vamos a vencer. Y Jesús no va a poder contra nosotros, porque discutimos con los fariseos y los fariseos no tienen respuestas para nosotros. Ellos dicen, nosotros no creemos en la resurrección. Acá está clarísimo, negaban la resurrección. Y entonces le dijeron a Jesús, maestro, Moisés. Aclara ahí a Moisés. Y en este capítulo van a haber 2 personajes importantes, Moisés y David. Por ahora Moisés. Entonces le dicen, Moisés nos dio una ley. ¿Cuál era la ley? Decía, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejaré hijos de que su hermano se case con ella, y entonces que se levante descendencia de su hermano. Pues la ley decía justamente eso y lo explicamos, ¿verdad? ¿Por qué motivo decían estas cosas? Entonces, si el hermano mayor casado fallecía y no tenía hijos, su hermano, el que le seguía, debía casarse ahora con su esposa, la viuda, ¿no? Entonces, el hermano que quedaba libre se casaba con la cuñada viuda y entonces le daba un hijo y ese hijo debería llevar el nombre del hermano mayor. Y de esa manera se cuidaría el nombre de esta persona. ¿Por qué haría esto? Ya, es tema del estudio anterior. Pero esa era la ley. Pues la ley ya estaba dada, así que no se podía cambiar. Y entonces ellos vienen con el truco. ¿Y el truco cuál era? Y le decía, había 7 hombres, los 7 se casaron con la misma mujer por esta ley, ¿verdad? Y ninguno dio hijos, todos se murieron. Y al final, que se murieron todos, ella también se muere. Y finalmente, ¿qué sucedió? La pregunta es, ¿de quién será esposa en el reino de los cielos si hubiere resurrección? Ahí está la trampa, ¿no? Ahí está la trampa. Entonces en el 33 Jesús le dice en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que las 7 la tuvieron por mujer, queriendo hacer la trampa a Jesús. En el verso 34 Jesús le responde, los hijos de este siglo, o sea, de esta generación humana, los seres humanos que vivimos en este cuerpo terrenal, sí se casan y se dan en casamiento. Versículo 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero, ¿no? El siglo que viene, o sea, la eternidad, la resurrección, ¿no? La resurrección entre los muertos, no se casan, ya no hay casamiento. Los que vamos a entrar a la vida eterna ya no nos vamos a casar. Verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, a ser los hijos de la resurrección. Y acá seguimos encontrando estos detalles que quisiera regresar otra vez, pero no queremos tomarnos otra vez estos versículos, pero no. Jesús le está dando referencias. Seremos eternos, ya no vamos a morir, ¿ok? Seremos parecidos a los ángeles. No nos vamos a casar, los ángeles no se casan, los ángeles tienen una vida para servir a Dios,
¿Por qué? Ahora nosotros calificamos así porque ahora somos resurrectos, resucitaremos de entre los muertos. Y lo dijimos, seremos semejantes a Jesucristo, según la primera carta de Juan, porque le veremos tal como Él es. Con un cuerpo glorificado que puede vivir por la eternidad, es la misma manera en que tú y yo podremos vivir cuando veamos a Jesús, se nos otorgará un nuevo cuerpo. Una resurrección, pues así que no va a ser el mismo cuerpo, será otro cuerpo. Pablo habla en Corintios que lo que entra a la tierra, que es una semilla, es necesario que muera y luego que se descomponga, lo estoy diciendo de una forma bastante simple, para que luego que se descomponga salga algo nuevo. Entonces, en retrospectiva, no sale nada nuevo si es que primero no se descompuso, si es que no murió y no fue enterrado. Así que esa idea es la que tenemos nosotros. Es necesario, amado amigo y hermano, que el día en que muramos lo hagamos felices en el sentido de que sabemos que resucitaremos de entre los muertos. Y se nos otorgará, pues, porque hemos sembrado nuestro cuerpo, un nuevo cuerpo. ¿Y cómo será ese cuerpo? Como el de Jesucristo. ¿Y cómo era el cuerpo de Jesucristo resucitado? Como el de Adán cuando recién fue creado. Adán tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que no iba a perecer, ¿verdad? Un cuerpo que no iba a morir. Desde el momento en que Adán decidió desobedecer a Dios, se separó. O sea, murió a los 900 años más o menos, 900 y tantos. Muere Adán, se separa su cuerpo y ahora él su espíritu se encuentra separado de un cuerpo, que está esperando la resurrección de su cuerpo para que otra vez vuelva a ser como en el principio. De esta manera solo va a suceder para aquellos que somos locos que creemos en esta verdad. Y lo digo porque mucha gente dice, ustedes están locos, ustedes hablan esas cosas, esos son cuentos, esas son historias, ¿no? Y no sirve, la Biblia ha sido escrita por hombres, ¿no? Hombres erráticos, hombres humanos que han cometido cosas espantosas, además, ¿no? ¿Cómo es posible que creas en esas cosas? No, pero hay muchas respuestas para ti, querido hermano. Desde el simple hecho que el que inspira la palabra es Dios, el que es errático es el hombre, pero la inspiración, la cual ha facultado este libro que tenemos nosotros, es totalmente divina y es inerrante, no tiene error. El error está en las traducciones, el error puede estar en la comprensión, en los comentarios, ahí puedes encontrar montones de errores. Y que siempre se pueden responder cuando lees dentro del contexto. Toda pregunta bíblica se puede responder dentro del contexto, siempre, siempre, siempre de manera acertada, sin errores, porque Dios es perfecto. Dios es santo, santo, santo y perfecto. Imagínate, Dios que es inteligente, pues Él no va a cometer errores, y menos aún con un libro que Él está otorgando para que nosotros le conozcamos. Así que lo difícil no está en comprender a Dios. Lo difícil está, ¿sabes qué? En leer ese libro, porque la mayoría de latinoamericanos no nos gusta leer. ¡Qué terrible! La mayoría de latinoamericanos preferimos ver una película horas de horas y no agarramos un libro. Tenemos los libros de primaria, Coquito, qué sé yo, Bruño, y a veces ni los acabamos en primaria y los tenemos ahí refundidos, ni siquiera lo hemos acabado de leer. Empiezas a leer un libro y no lo acabas de leer nunca. Pues, querido hermano, en las cosas espirituales ahora tienes que convertirte en un ávido lector de las Escrituras, para que te aferres a Jesucristo, para que estés seguro en Él y el día que Él venga por ti te otorgue ese nuevo cuerpo y puedas andar con Él. Glorioso, no un cuerpo glorificado, un cuerpo maravilloso como el que tuvo Adán al principio. Así que la Biblia es inerrática, ¿verdad? La Biblia no tiene error. Hay errores, pero que no corresponden a la inspiración. Y Dios sí utilizó seres humanos erráticos, es verdad, pero en la inspiración no hay error. Así que en la palabra inspirada no hay ningún error, hermano. Con toda seguridad, puedes confiar totalmente en la palabra del Señor. Así que, versículo 37, continuamos. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, y Jesús otra vez cita a Moisés. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor. Ahí quiero que hagas un hincapié para entrar a nuestro texto del día de hoy. Porque él dice, cuando llama al Señor. Es decir, Moisés llama al Señor y luego le pone títulos. 1, 2 y 3, con 3 nombres.
Dios de y Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En las 3 veces le llama Dios. Así que el Señor Dios, ¿ok? Señorío, divinidad. Acá le está diciendo el Señor, acá. Moisés, Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Imagínate, ¿ah? Él ahí adorando a Dios y entonces le dice al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Acuérdate que le dice Señor, ¿ah? Es importante para lo que estamos leyendo ahora. Y entonces, versículo 38, le dice, porque Dios, pues, no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Clarísimo. Pues Dios no gobierna seres inertes, Dios gobierna seres humanos vivos, así que el que muere está consciente, solo que sin cuerpo, esperando su cuerpo. Hermano, y los que no van al cielo y se van al infierno, también están conscientes. Lucas capítulo 16, ¿te acuerdas que leímos esta enseñanza de Jesús que muchos no creen que sea una parábola, sino una enseñanza? Porque una parábola son imágenes de la vida cotidiana que nos ilustran algo, pero nunca usan nombre propio. Lucas 16 usa nombres, y cuando usa nombres, lo más probable es que era una historia que Jesús estaba contando. Así que encontramos que esta parábola, pseudo parábola, que la mayoría de nosotros le decimos parábola, es una historia en la que Lázaro, ¿ok?, estaba vivo y el hombre rico estaba sufriendo, pero consciente. Así que conscientemente pasaremos la eternidad, o con Dios en el cielo, o con Dios, o con el fuego eterno en el infierno. Con Dios resucitados y luego con un cuerpo para gobernar en la tierra, finalmente, porque esa es la promesa, o consciente en una resurrección para castigo eterno, en el juicio del trono blanco después del milenio, en Apocalipsis 21, ¿no? Y ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. También el Hades y la muerte, y también el diablo, y todos son lanzados allí. Un lugar terrible que es por los milenios de los siglos, de nunca jamás, o sea, por siempre, nunca terminará y de manera consciente. Yo te sugiero, hermano, que lo medites, que lo pienses, porque todos los seres humanos, lamentablemente, porque hemos decidido pecar, ¿sí? Tal vez te indujeron al pecado en algún momento de tu vida, pero luego tú decidiste hacerlo por tu propia cuenta. De tal manera que tú y yo somos culpables. Y como somos culpables, Dios no nos puede tener en su presencia. Así que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo y santo. Así que menos que ser consumidos por la santidad de Dios, menos que eso es el infierno. Así que en su misericordia todavía, el hombre, como es creado para la eternidad, es lanzado a ese lugar que fue creado para el diablo. Y si tú no eres hijo de Dios, como dice Juan capítulo 8, 48, entonces eres hijo del diablo. Lamento la noticia, para muchos de repente le cae como agua fría, ¿no? Como que hijo del diablo, pues lee Juan 8, hermano, porque ahí está clarísimo. Los fariseos se pusieron igual, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy hijo del diablo? Sí, te estoy diciendo que eres hijo del diablo, porque no tienes a Jesucristo. No crees en Él, no sigues a Él, estás siguiendo la conducta del mal. Eres egoísta, egocentrista, eres orgulloso. Y la verdad no sé de qué somos orgullosos, porque entre los seres humanos nos vituperamos, nos insultamos, creemos que somos más galanes unos que otros, cuando en realidad todos somos perversos y nos hemos caído. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que más bien todos procedamos al arrepentimiento. Si hoy día este mensaje te resuena en los oídos, hermano, lo siento, yo solo soy el mensajero, por favor no me la pides aquí por internet. Solo te digo que esa es la verdad. No podemos ocultar la verdad. Pablo dice, yo he sido llamado para predicar la verdad y yo no sigo a hombres, sigo al Señor. Yo no te quiero agradar al oído del hombre, yo solo mando el mensaje que Dios ha dado. Ese es el mensaje. Y tenemos que saberlo porque tenemos que tomar decisiones cuando estamos vivos y conscientes ahora, para que cuando venga el juicio, entonces tú no digas, no, es que yo no sabía. No, lo siento, hoy día sí sabes. A partir de hoy día sí sabes. Tú eres culpable por tu propia conducta delante de Dios y mereces el castigo eterno en el infierno. Pero Dios no quiere que vayas allá. Él ha puesto la alternativa para que tú no vayas. Es decir, tú vas al infierno, pero no porque Dios te envía.
Tú y yo íbamos al infierno porque hemos decidido mantenernos en el camino que nos lleva al fuego eterno. Pero Dios ha puesto una salida y un esquive, ha puesto un camino alterno para salir, pero solo se da a través de la humillación, solo se da a través del arrepentimiento, solo se da a través de reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. En ese lugar. Así que Jesús le viene diciendo esto: Dios no es Dios de muertos. O sea, cuando alguien fallece, lo que llamamos el fallecimiento, la sepultura, no es que dejó de existir, está viviendo aún. Dios no es Dios de muertos. O estás en el cielo ahorita o estás en el Hades ahorita. Y después se convertirá eso en: este que está en el cielo tomará un cuerpo nuevo y vivirá en la tierra. Y este que está en el Hades resucitará para juicio y condenación eterna. Ahí está. Ese es el plan. Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Toda rodilla un día se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, incluso cuando no quiere creer. Entonces, respondieron algunos de los escribas: un momento, ¿tú recuerdas quiénes fueron los que iniciaron la conversación? ¿Fueron los escribas? Regreso al versículo 27. Llegando entonces algunos de los ¿quiénes? Saduceos. Los saduceos habían dicho: los líderes religiosos, los escribas no pudieron. Así que interpelan a Jesús con este tema. Pero ahora vamos a encontrar que no responden los saduceos. ¿Quiénes están respondiendo? Los escribas. Así que los escribas otra vez entran en el escenario. ¿Ah? Ahí rodeados tampoco pudieron los del otro grupo. Ahora nos toca a nosotros otra vez. Están entrando tomando fuerza otra vez, ¿no? Ya nos oxigenamos, ya tomamos fuerza, ya descansamos. Ahora vamos a trabajar con Jesús otra vez. Vamos a tratar de ver qué pasa. Entonces, ahora Jesús le va a hablar a los escribas, ya no a los saduceos. ¿De quién es el Hijo el Cristo? Esa es la pregunta. Es una pregunta muy simple. Versículo 41. Versículo 41 dice Jesús: entonces, Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque está en el tema de que Moisés le dijo a Dios: tú eres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tú eres Dios de Señor, tú eres Dios de... Y él le dice, ¿cómo dicen algunos? Y les suelta en la ruleta a los escribas la pregunta. Ahora Jesús pregunta. Todo le han preguntado, ahora Jesús se atreve a preguntarles a ellos. A ver qué responden, a ver si son tan inteligentes, respóndame, ¿quién es el Mesías? ¿No? ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? David. Yo creo que si los escribas hubieran tenido oportunidad de responder, hubieran dicho: ¡ey, yo sé la respuesta, yo sé la respuesta! Dios le reveló a David que su trono nunca terminaría. Dios le reveló que por su descendencia siempre había un rey que gobernaría en Israel. Habría un rey allí, ¿no? Descendiente de David, que viene de la promesa hecha a Abraham, que de su simiente, ¿no?, serán benditas todas las familias de la tierra. Y por ahí podrían haber empezado y darle razón a Jesús, que genealógicamente, de forma de padres a hijos, ¿verdad? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, toda esa descendencia o ascendencia, si lo quieres decir desde Jesús, vendrían pues del rey David. Y efectivamente, las profecías están allí. Y ellos hubieran podido echar mano de estas citas y responder a Jesús. La humanidad del Mesías. Porque debería nacer justamente del linaje de David, del rey David. Entonces, versículo 42. Pero Jesús no se queda callado para escuchar una respuesta. Es como una retórica. Y le dice, pues el mismo David dice, ahora sacó a Moisés del cuadro y pone otro personaje prominente, otro personaje importante, ¿no? Ya lo habíamos notado. David dice en el libro de los Salmos, si no me equivoco es el Salmo 110, entonces si alguien me ayuda por ahí, me da luces, dice en el libro de los Salmos, David está diciendo esto, y mira el tenor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El verso 43 continúa, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿No? ¿Cómo pues es su hijo? Así que el argumento de Jesús está dándoles a ellos y dice, un momentito, me sacaste del cuadro.
Nadie llama a alguien Señor si no es alguien que es superior, ¿verdad? Yo le llamo amo, Señor, a Dios porque Él es superior a mí y a todas las cosas, evidentemente. Él es muy, muy superior por todo, ¿no? Así que le dice, ¿cómo es posible que David le llame Señor a su hijo? Eso es lo que está diciendo Jesús. Si es su hijo, el Mesías debería decirle Señor a David. Pero es su hijo y David le dice Señor como si fuera superior. Y entonces los escribas se rascaban la barba. Oh, no entiendo. Sí, le dice en los Salmos. Eso es lo que dice exactamente. ¿Cómo es que no lo habíamos visto? ¿Verdad? El verso 42. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Muy bien, habiendo dicho esto, porque son estos únicos versículos que teníamos que leer para poder hablar del asunto, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que el Mesías, cuando vino a la tierra, era 100% hombre. ¿De acuerdo? 100% hombre, humanamente, físicamente. No era un holograma, como decían los gnósticos del primer siglo, ¿no? Porque los gnósticos afirmaban y decían que el pecado es malo y la carne es mala, el espíritu es bueno, la carne lo corrompe, así que ellos hacían una división y entonces decían, nosotros creemos en Dios, en Jesucristo, pero Jesucristo no pudo venir en carne, porque si hubiera venido en carne, entonces tendría pecado y entonces no pudiera ser santo. Así que ellos decían, Dios vino a este mundo, pero no en un cuerpo humano. Dios vino a este mundo como un holograma, le diríamos ahora. Exactamente eso, un holograma. Y entonces se hizo uno. Así que Jesús caminó por este mundo, pero no tenía un cuerpo humano. Eso es lo que decían los gnósticos del primer siglo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Así que yo no creo en eso, porque si eso fuese así, habría un gran problema de redención. ¿Cuál? El problema es que un ser humano debería limpiar mis pecados, o alguien que derrame su sangre por mí, que sea santo. Y si Jesús era un holograma, no tenía sangre. Entonces su muerte en la cruz sería una historia banal, no sería real. Y yo todavía estaría muerto en mis delitos y pecados, y tú también. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesucristo era 100% hombre, acuérdate, 100% hombre. Y para que naciera hombre, tenía que tener padres humanos. Padres humanos. Y de esa área es que el Mesías debía venir de un linaje. De ese rango, de esa línea, es que el Mesías debía venir de David. Debía venir de Abraham. Así que son estos dos, como yo le digo, cuellos de botella en el que podemos calcular por dónde vendría el linaje. Así que si alguien se llama ahora, se dice ahora a sí mismo, yo soy el Mesías, vengan, síganme, porque por ahí hay muchos, ten cuidado. Ten cuidado porque ellos deberían demostrar que son descendientes de David y que son descendientes de Abraham. Deberían demostrar que son de linaje hebreo y judío y que necesitan cumplir con otros requisitos más todavía, ¿no? Y que estarían lejos, muy lejos de cumplir las profecías que Jesucristo cumplió acerca del Mesías. Así que ten cuidado con aquellos que proclaman su mesianidad en estos siglos, porque incluso Jesús dijo, y lo vamos a ver capítulos más adelante, cuando hablemos de la destrucción de Jerusalén, del templo, de manera profética y también de los últimos tiempos. Vamos a ver eso capítulos más adelante. Oh, va a estar candente eso, va a estar... Oh, chévere, vamos a irnos a Isaías, podemos ir a Apocalipsis y todo lo demás. Pero ahora estamos concentrados en este tema. ¿Cuál es? Que Jesús les está haciendo pensar, los escribas vienen a atacar, y ¿cuál es la mejor defensa? Dicen algunos, el ataque. ¿Y qué hace Jesús? ¡Fua! Le suelta un argumento que los hace, pero ¡wow! Me dio conejo en el cerebro. ¡Oh, no entiendo! Sí, tienes razón, Jesús. ¿Y cómo respondemos? Y los escribas se miraban y ahí quedó, se quedaron en ciernes. O sea, no sabemos qué responder, porque lo que dice Jesús es cierto, solo que no estaban tomando en cuenta que el flanco humano era a la par del flanco divino. Eso es lo que ellos no estaban entendiendo. ¿Saben lo que estaba diciéndoles en ese momento los escribas? Jesús les estaba declarando su divinidad. Él estaba declarando que Él era Dios.
Dios hecho carne. En el libro de Filipenses nos habla acerca justamente de eso, que despojándose de su divinidad, o sea, de sus atributos divinos, no de su divinidad exactamente, de sus atributos divinos, renuncia a todo su poderío, su majestuosidad, ¿no? Y se humilla a sí mismo y va dentro de un cuerpo humano como un bebé. ¿Ok? Dios hace eso. Y cuando hace eso en la Virgen María, ¿verdad? Él pues es concebido por obra y gracia y nace de esta Virgen un ser humano que es Dios encarnado. Dios encarnado. Y Dios prácticamente se mete en su creación. Dios hizo el planeta Tierra, hizo al ser humano para gobernar el mundo se corrompió, la única forma de rescatarlos es con un ser humano que pague el precio de todos, los que quieran, ¿no? Y regresen a Dios. Nadie podía cumplir con eso, ni un ángel podía hacerlo, como algunos dicen por ahí, que Jesús era un ángel, algunos mencionan, Jesús era un ángel, el ángel del Antiguo Testamento, ¿no? Era un ángel poderoso, pero no era Dios. Le llaman Dios con D minúscula porque es equivalente a Señor, ¿no? O juez. Y de allí lo bajaron de nivel a Jesús, lo pusieron como un ser creado, cuando en realidad Jesucristo es Dios mismo hecho carne. ¿Sí? Siempre Dios ha consistido en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre ha sido lo mismo. Solo que en el Antiguo Testamento solo se hablaba de Dios y de su Espíritu en algunas ocasiones específicas, como la unción, ¿verdad? Como en la creación en el Génesis capítulo 1, y de otras ocasiones aisladas. Pero en el Nuevo Testamento vislumbra los detalles de la Trinidad de manera absoluta. ¿Por qué? Porque vemos a Jesucristo como en este momento hablando lleno de los dones del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma. Ahí está el Espíritu Santo. El Padre habló, voz audible. Así que hablamos de tres personas que son uno desde el cielo, la Trinidad, como nosotros la hemos escuchado. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Tenemos que decirlo claro, no existe la palabra Trinidad, pero sí entendemos que Dios es trino, de ahí la palabra. Dios es uno solo, pero tiene tres personas. Ineludiblemente, en el Chamá de Israel dice, bendito sea el Señor Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Y la palabra que dice allí, para usar Dios, es Dios en plural, es la unidad en plural. Por ejemplo, un plural del singular sería un racimo de uvas. Pareciese que estuviera mal dicho, ¿no? Sería un racimo de uva, dirías. Ese sería el singular del singular. Pero lo usamos, mira. Un racimo de uvas es el plural del singular. Esa idea es la que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando se dice Elohim. Él es Dios. Y Elohim es el plural del singular. Dioses. Dioses es varios, pero en uno. Y algunos asumen que esos son jueces o que son ángeles. No, mano, es imposible, porque ningún ángel merece adoración, ningún ángel merece que esté postrado, que merece ser exaltado. Nadie de los ángeles. Es más, cuando algún ser recibía la presencia de un ángel y se arrodillaban porque se veía divino, ellos le decían, ponte de pie porque soy consiervo tuyo. Hacemos lo mismo, servimos a Dios. Solo Él es digno de alabanza. Pero cuando Jesús recibe adoración, la acepta. ¿Por qué la acepta? Porque es Dios. Si no fuera Dios, estaríamos haciendo idolatría. Pero no, Él es Dios, Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad que se despojó de sus atributos y vino a este mundo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no tiene forma, es amorfe. Hace alusiones a algo que nosotros conocemos físicamente en el mundo para que podamos entender sus atributos. Dice, Dios es un padre. ¿Cómo es un padre? Yo entiendo cómo es un padre, entonces puedo entender el atributo de Dios, ¿verdad? Dios es como un buen pastor que cuida sus ovejas. Entonces yo puedo leer, estudiar, ver videos acerca de cómo es un buen pastor y yo diría, ya entiendo cuánto me ama, cuánto me cuida. Y no es que Dios sea un pastor con su cayado. Dios es un anciano de días con su barba larga, ¿no? Y la unción que tiene llega pues hasta la tierra y unge. Sí, pero Dios no es un viejito sentado, hermano. Dios son
palabras, frases que utiliza la Biblia para que tú y yo podamos entender las cosas que Dios quiere que entendamos, para que nuestra mente finita pudiera entender estas cosas. Pero Dios es mucho más que eso, lejos de la comprensión humana. Si pudiéramos entender a Dios, ya no sería Dios, pues, porque Él está muy lejos sobre el conocimiento e intelecto del ser humano, que es finito y pequeño. Y en esta divinidad perfecta y única y eterna, y que no hay nadie como Él, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, toma la decisión de venir a este mundo para ocupar en un cuerpo, en su creación. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, ¿no? Y el Verbo, que es Jesús, versículo 8 dice que es Jesús, y el Verbo es Dios. Jesús es Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Versículo 2, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que existe existiría. Por favor, léelo, Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Léelo en Tesalonicenses. Está hablando de Jesucristo como el creador. Colosenses habla acerca de Jesucristo como el creador de todas las cosas. Él se despoja de todos estos atributos y se mete en un cuerpo humano. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Nosotros que somos humanos, nos sublimamos nosotros mismos, ¿no? Somos superiores a los animales, somos superiores a lo que existe en la tierra, somos seres ya casi divinos, ¿no? Algunos seres humanos se consideran divinos porque son muy inteligentes, gente prominente, ¿no? Gente que tiene caudal de dinero pues inmenso, y ellos creen que están sobre el mundo entero, ellos pueden gobernar, hacer, decir, deshacer lo que ellos quieran sin temor de Dios. Ten cuidado, porque un día vas a dar cuenta a Dios de todo lo que haces, con todo lo que tienes, en lugar de ayudar al menesteroso, al pobre, de cuidar al desvalido, ¿no? De usar lo que tienes para la gloria de Dios, lo usas para tu propia gloria. Ten cuidado, porque un día daremos cuenta a Dios, y va a ser por la eternidad, no por los 80, 90 años que puedas vivir en la tierra, por la eternidad. Ok, ahora, ya tienes claro, Jesús es 100% hombre, pero Jesús nunca dejó de ser Dios. Claro, se despojó de sus atributos, pero es Dios encarnado. Dios se hizo carne. Así que encontramos que Jesús es Dios hecho hombre. Es más, en Isaías se habla acerca de que Dios viene a este mundo. Nosotros ya no podíamos ir a Dios, pero ¿qué hizo Dios? Vino a este mundo y abrió sus brazos. ¿Quién quiere venir conmigo? Todo aquel que quiera venir conmigo, arrepiéntase, y yo lo voy a llevar conmigo. Para eso vino. Hoy día Dios te está llamando. Hoy día el Señor, Dios que se ha hecho carne, está abriendo sus labios y te está llamando al arrepentimiento, que es lo único que te separa de Él. Tu orgullo, tu vanidad, tu vanagloria, tu confianza en la economía, tu confianza en tu poder intelectual, tu confianza en tus habilidades. Y todo eso un día perecerá, ¿sabes, no? Todo eso un día terminará, pero Dios permanecerá para siempre. ¿Dónde prefieres estar? Si alguien que hace negocios diría, es inversión, ¿no? Versus ganancia, pero por supuesto, ganancia eterna o ganancia pequeña de 20 años, 30 años de vida. Yo prefiero la eterna. ¿Hay que pagar el precio? Claro que hay que pagar el precio, hay que orar, hay que leer, hay que buscar a Dios, hay que sufrir, hay que negarse, hay que hacer muchas cosas, pero vale la pena porque es para el reino de Dios y la eternidad con Él. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando creen lo que estoy diciendo? ¿Hay algún amén por ahí? ¿Sí? Como loco hablamos, dice Pablo, ¿no? Como loco hablamos. Ahí tenemos a Hugo Cereceda que dice amén, ¿no? Muy bien. Jesús es el Verbo, dice Graciela. Fedi Janampa está con nosotros ahora. Nuestro hermano Johnny Cabrejo dice, ¿cómo se interpretaría que Jesús fue antes de David? Entonces no sería de la genealogía de David. Dice aquí, ¿verdad? Ok, no se abrió todo. Perdón, perdí tu texto, hermano Johnny. Ah, perfecto. Como parece la genealogía de Jesús en Lucas y Mateo como descendiente de David, cuando José no era su padre de sangre, sino padre adoptivo. Ah, muy bien. En el libro de Mateo hay una genealogía y en el Evangelio de Lucas hay otra genealogía. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que no era descendiente,
O sea, él dice, ¿cómo dicen Jesús? ¿No? Él está afirmando, ¿cómo dicen ustedes? Para que les responda, pues. Ellos no tienen respuesta. Pero la respuesta está en que sí, sí es descendiente de David. Pero no solo es descendiente de David, es Dios también. La duda está en que ellos dicen, oh, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo le dice Señor a su hijo? No le puede decir Señor a su hijo. ¿Por qué? Porque está reconociendo la divinidad. Pero cuando afirmamos que sí es descendiente de David por la humanidad, encuentras dos genealogías, Mateo, Marcos y Lucas, en estos dos evangelios. Cuando llegas a David, hermano Johnny, cuando llegues a David, te vas a dar cuenta, porque una genealogía es de Dios hacia David y la otra es de Jesús hacia Abraham. Cuando llegues a David, o sea que están cruzadas, ¿no? Pero si tú las inviertes y comienzas a buscar, cuando llegas a David, te vas a dar cuenta que el hijo de David, por quien viene María, es diferente al hijo de David, por quien viene José. Así que, por el lado de María, por quien Jesús fue concebido y vino a este mundo, él es descendiente del linaje de David. Amén. Y por el lado de José, aunque físicamente no vino por la genética de José, ¿de acuerdo? Porque fue del Espíritu Santo. ¿Amén o no? Fue del Espíritu Santo. Todos creemos en ese milagro, ¿no? En la concepción virginal, en el poder de Dios para dar vida de esta manera, de manera sobrenatural, ¿no? José adopta a Jesús. Así que Jesús era un hijo adoptivo y legalmente, de forma legal, José otorga los poderes de hijo a Jesús. Así que Jesús, por herencia, porque es adoptivo, también tiene derecho al trono, porque su papá lo adoptó. Imagínate, Jesús es adoptado, nació en unas circunstancias inverosímiles, que algunos dicen, no, Jesús era Dios y se acabó. Pero mira cómo vivía, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era José, porque era el carpintero del barrio. Todo el mundo sabía quién era María. En esa época los chismes eran más difíciles que ahora. Y todos sabían que María salió embarazada mucho antes de que se casara, se desposara con José. Así que todo el mundo decía, ahí viene José, ahí viene José. Y decían, ese es un hijo, pues, podrían decir, de la fornicación. Como lo acusan a Jesús algunos fariseos, ¿no? Nosotros no somos hijos de la fornicación, le dijeron a Jesús. Se la lanzaban, ¿no? O sea, que era de un adulterio. Aquí tenemos entonces que Jesús vivió una época muy difícil en su vida, como rechazado social, ¿verdad? Por el entorno familiar que tenía y lo que la ley pedía que se hiciera. Entonces, sí, mi querido hermano Johnny, tenemos la respuesta aquí por eso. Jesús está declarando que David no le podía decir Señor si es que no fuera alguien superior a él. Y efectivamente era superior. ¿Por qué? Porque era Dios. Amén. Y entonces, ¿era descendiente de David o no? Sí, era descendiente de David en la parte física. ¿Y cómo así? Porque David, entre todos sus hijos, dos de ellos, y uno figura en Mateo y el otro en Lucas, ¿sí? Tienes dos hijos por quienes viene uno, María, y por el que viene José. Y ya acabamos de redondear la idea. De esta manera encontramos nosotros que Jesús no estaba diciendo algo que ellos no pudieran analizar. Simplemente ellos no querían creer que Jesús fuera el Mesías ni que Jesús fuera Dios. Ajá. Pero es que no hay otra forma, hermano. No hay otra forma de que el Mesías pueda salvar al mundo. No hay otra forma en que el Mesías pudiera liberar a la humanidad de sus pecados. Si hubiera sido un hombre como Moisés, un profeta como Moisés ungido, hubiera hecho grandes milagros y prodigios por el poder del Espíritu Santo, pero lamentablemente no hubiera podido salvar a uno para la eternidad. ¿Por qué? Porque su sangre estaría contaminada por la genética de José. José hubiera hecho que él naciera en pecado. La conducta del pecado que ya está en nosotros. Pero Jesús nació sin pecado. Nació sin pecado. Y tuvo la influencia para pecar toda su vida. Tienes que asegurarte. El libro de Hebreos dice de Jesús que Él es semejante a nosotros en la carne, físicamente. Semejante a nosotros. Y que fue tentado en todo. Mira, en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué tentaciones vives, hermano? ¿Qué tentaciones tienes en tu vida, en tu alrededor? ¿Qué cosa te llama la atención? ¿Qué es lo que tú no puedes controlar ni dominar? ¿Qué es lo que te gana, ¿no? Que te gana, ya. Esas
Y muchas más son tentaciones que le vinieron a Jesús también. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Pero Jesús era santo. Sí, claro que sí. Pero cuando eres tentado, no estás pecando. ¿Sí o no? Yo soy tentado y entonces Pablo dice que debo llevar cautivo mis pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, viene una tentación y apenas viene la tentación, entonces yo me pongo a orar, agarro la Biblia y comienzo a leer, comienzo a memorizar, comienzo a orar, y si es muy fuerte la tentación me pongo a ayunar, un día, 2 días, si es necesario una semana, me pongo a orar, a ayunar, y entonces esa tentación nunca se convirtió en pecado, porque no lo dejé, simple, no lo dejé, entonces no pequé. ¿Viste? Ahora, ojo, hemos dicho una forma. O sea, me viene la tentación y la ataco. ¡Pum! 2, me viene la tentación y yo no la ejecuto, pero en mi mente, ¡pum!, abro las puertas y comienzo a jugar. Ah, no, sí, ¿verdad? Jugar con la tentación ya es pecado. Léete el libro de Santiago y ahí vas a encontrar que allí, en ese deseo descontrolado que tú permites, ¿no? Luego baja tu corazón, luego baja a tu vientre y luego da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Inevitablemente, si tú juegas con la tentación, va a llegar el punto en que pecas. Cuando alguien me dice, hermano, yo no me pude controlar, ¿sabes qué? Simplemente estaba ahí, lo hice y no sé cómo pequé, no sé en qué momento pequé. Yo digo, no, esto no es la casualidad. Esto no es que se haya creado aquí. Tú ya estabas jugando con eso hace tiempo. No es verdad. Yo recién se me presentó. No, es que tú nunca evitaste pensar en eso. Ya estabas pecando en tu mente. Solo faltaba la oportunidad para hacerlo. Y cuando se presentó, no tenías cómo sostenerte y te dejaste llevar. Caíste. Te deslizaste. Porque simplemente abriste puertas acá. Así que por eso es que dice que la palabra de Dios, ¿no? En el libro de Hebreos capítulo 12 creo es, o Romanos 12, que debemos mantener esta palabra que renueva nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón, ¿no? 12:1 creo que es, y tenemos que leerla, meditarla, estudiarla todos los días, y eso nos va a ayudar a estar fuertes, fortalecidos en el Señor. Jesús dijo de David, ¿no? Dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Amén o no, ya lo tenemos claro, ¿no? Dios es Espíritu, en Trinidad mandó al Hijo y ahora Dios se ha apropiado de un cuerpo, se ha hecho un cuerpo para Él. Y ese cuerpo que nunca pecó, ¿sí?, fue entregado en una cruz, para que sufriera el castigo del pecado. ¿De quiénes? De todos los que creen. Juan 3:16 y versículo 17. Léelos, por favor. Juan 3:16 y 17. Léelos bien, porque Dios no está condenándote. Por el contrario, te está llamando al arrepentimiento para que seas restaurado. Él te está dando una nueva oportunidad de regresar al Señor, al reino de Dios. Jesucristo, un ser sobre especial que vivió en este mundo, decidió entregarse en una cruz para que tus pecados sean limpiados. Tú tienes que tener fe en eso para que se aplique esa verdad en tu vida. Si tú no confías en eso, no tienes vida eterna. ¿Y qué más tengo que hacer? Tienes que empezar a ejercitarte en el camino de la fe. Tienes que empezar este camino, que es un camino largo, que es un camino hasta que entregues este equipo, este cuerpo, que es santidad. ¿Y cómo hago eso? Arrepiéntete de tus pecados. Es la forma en que tú y yo debemos comenzar a vivir una vida en la que ya no deberemos depender de nosotros, sino del Señor, de su voluntad, de lo que Él quiere para nosotros. De tal manera que solamente arrepentidos es que podemos reconocer por fe la vida eterna que Él nos entrega. Yo te invito en esta noche, en esta hora, en este momento, que tú te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en Jesucristo. Yo te invito de todo corazón a que reconozcas que Jesucristo es Dios hecho carne, que no era solo un gran profeta, que no era un ángel del Nuevo Testamento, que no era un holograma,
que no era un hombre más. Él no es un Mahoma, Él no es un hombre grande entre los grandes, Él no es un gran revolucionario. Él no vino para eso. Él vino para entregar su cuerpo por ti, para demostrar su divinidad y para que lo aceptemos como el Señor. Y es por eso que merece toda alabanza, y es por eso que merece toda adoración. Imagínate, cuando era un bebé, vinieron los magos de Oriente y se postraron y le adoraron, dice. Le adoraron. Cuando Jesús sanaba, venían y le adoraban. Cuando veían que resucitaba a los muertos, adoraban a Jesús. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, dice que Él ha sido puesto a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, reinando con Dios Padre. Otra vez la Trinidad unida en el cielo, aunque nunca estuvo desunida, porque Dios está en todas partes. Aunque Jesús estuvo acá, ¿tú crees que no estaba el Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Padre no estaba obrando? Pero por supuesto, sino que nunca los percibimos. Dios se ha dado a conocer en estos últimos tiempos, dice Hebreos, a través de su Hijo Jesucristo. Y tú y yo tenemos la oportunidad, que no lo tuvieron en el Antiguo Testamento, de poder acercarnos a Dios por gracia. Que no hay que hacer pagos, ni ritos, ni ceremonias, sino reconocer nuestro estado pecaminoso, absoluto, que necesitamos vida eterna en Él y que nuestros pecados nos abruman, han roto el corazón de Dios, que nuestros pecados han pervertido nuestros caminos, nuestros egoísmos y codicias. Lo único que han ocasionado son más problemas y que lo único que puede rescatarte es Dios. Querido hermano, amigo, que nos escuchas en este momento, yo te animo en serio a que dejes el camino del lago de fuego, que dejes el camino que solo te está llevando a la perdición eterna y que tomes el camino de la justicia, de la verdad que es otorgada y entregada en Cristo Jesús. Arrepiéntete en esta hora de todos tus pecados y pon tu fe en Jesucristo, quien vino por ti. Hoy te está llamando, hoy está llamando a tu corazón y tú lo sabes. Él está tocando tu alma y te dice: ven a mí pronto, arrepentido para salvación. Señor Jesús, en esta hora oramos junto a nuestros hermanos, a Hilda, a Chelita, a Juliano, a Hugo, Señor. Entregamos nuestras vidas en arrepentimiento genuino. Oh Señor, ya no queremos vivir más como vivíamos antes. Con Carlos Ruales, que está aquí, Señor, pendiente de tu palabra, aseverando y asegurando de que tú puedes cambiar nuestras vidas. Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestra conducta, nos arrepentimos de vivir sin ti, sin oración, sin ayunos, sin estudio. Y a partir de hoy día decidimos caminar solo en tus caminos y hacer solamente tu voluntad. Desciende en esta hora, Señor. Háblanos, llénanos de tu gracia eterna, misericordiosa, y cambia nuestro corazón por tu gracia. Cámbianos, Señor. Bendice a Eddie, a Giselle, a Seleni, a Gerson. Señor, cambia nuestros corazones y ayúdanos a vivir para ti. Derrama tu gracia en la vida de Fedi Janampa. Derrama tu presencia en la vida de Johnny Cabrejo. Señor, sé tú en medio de nosotros y conviértenos, Señor, en aquellos que proclamemos tu amor, tu gracia, el perdón de pecados y la vida eterna en paz. Bendice a mi hermana Helen, a mi esposa Diana y a todos aquellos que en esta hora, conectados, estamos de acuerdo, asintiendo que tú eres Dios, Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de señores, por toda la eternidad. Amén y amén. Gloria al Señor.